y prepárate para que el Señor te hable. Mire, prepárate para que el Señor te hable. ¿Sabes? Y cuando digo esto, no porque quiera o porque esté cargado con arrogancia en lo que estoy compartiendo, porque Dios puede usar cualquier instrumento para hablarte. No tiene que ver con el medio. Tiene más que ver con que tengas un oído dispuesto a escuchar. ¿Amén o no amén? A oír y obedecer. ¿Lo creemos? Amén. ¿Sabes? Pensando y meditando en la historia que usaría para compartir el mensaje de hoy, descubrí una historia que me gustó muchísimo de un héroe. Hay héroes que no necesariamente se ven en películas, no aparecen con Marvel ni con el otro universo de ese cómics, ni aparecen en libros de historia. Hay un héroe oculto llamado Cher Ami. ¿Cómo se llama? Cher Ami. No sé si se pronuncia así porque es francés y ese idioma es complicado. Pero así se lee, ¿no? Y como buen venezolano lo pronuncio como se lee. Se pronuncia Cher Ami, que básicamente es conocido en el mundo como la paloma de hierro. Saben que a finales de la Primera Guerra Mundial, escuche esto que es súper interesante, a finales de la Primera Guerra Mundial se perdió un batallón, ¿sí? Que se conoció como el batallón perdido, porque se perdieron, obviamente. Ellos cayeron en una especie de depresión entre los dos bandos, tanto el bando amigo como el enemigo. Así que empezaron a ser diezmados por el batallón por fuego amigo. O sea, ellos estaban en medio del fuego cruzado y comenzaron a morir sus soldados por decenas porque no tenían provisiones, no tenían municiones y no tenían comunicación. Así que comenzaron a morir. Ellos intentaron, buscaban la forma de comunicarse con sus aliados para que detuviera el bombardeo, ¿sí? Así que ellos, al equipo de transporte, un grupo de expertos que entrenaban palomas mensajeras le había entregado 3 aves para que transportaran mensajes cuando sus medios se quedaran obsoletos o fueran imposibles. Enviaron la primera y fue derribada. Los alemanes sabían lo que implicaba la comunicación entre sectores, así que derribaron la primera. Enviaron la segunda y también fue derribada. Y cuando salió la tercera, que era esta, Cher Ami, que significa amigo fiel o querido amigo en francés, lanzan la tercera y esta tercera fue golpeada, tiroteada. Los alemanes la bombardearon. Ella escuchaba el fuego civil a su alrededor mientras silbaban las balas cerca. Una le impactó en el pecho, otra le destrozó una pata. Otra le destrozó una pata. Y miren, con una patica guindando de un tendón. Ciega de un ojo porque se había estallado en el impacto. Y con un impacto de bala en el pecho, esta palomita llegó hacia donde iba y pudo entregar el mensaje y salvó la vida de 194 soldados. Imagínense lo brutal. Esta pequeña ave estuvo volando en medio del fuego cruzado y se la jugó. Diga conmigo, se la jugó. Pero llegó a donde iba. Ahora, para los que saben, o los que no sé, la forma en la que se entrenaban las palomas mensajeras, ellas simplemente las enseñaban a volver al palomar. ¿Me explico? Es el lugar donde se mantienen como el gallinero para las gallinas, pero esto para las palomas. Así que se entrenaba siempre a volver al palomar. Entonces cuando se entregaban, la gente la llevaba a todas partes dentro de un radio de acción y ellas tenían que volver al palomar. Así que la fuerza que mantuvo a esta ave abriéndose paso entre el fuego cruzado era básicamente el deseo, las ganas de volver a su casa. Todo lo que la tenía motivada, aún con una pata quebrada, con el impacto en el pecho, con un ojo menos, era el impulso, el deseo de volver a casa. ¿Me explico? Por eso es tan importante saber de dónde venimos. Porque aunque lo que llamamos, no, hermano, el futuro de la iglesia no es precisamente un lugar a donde ir, es un origen a donde volver. ¿Me estoy explicando? Y no estoy hablando de dogmas, o de formas, o de tradiciones. Estoy hablando de originalidad, origen. Hoy día estamos nosotros en medio de un fuego cruzado. Así como nuestra querida amiga Alada, Cher Ami, estamos enfrentando una situación que entre bandos. Hace poco hablaba con alguien de acá de la iglesia que me hablaba respecto a si alguien es de derecha, si otro es de izquierda. Yo le explicaba cómo la cosmovisión cristiana tiene algunas afinidades con uno de los dos sectores, pero no estaría del todo correcto que yo diga que la Biblia tiene lados. ¿Me explico? O que tiene una inclinación en particular. ¿Por qué? Porque la política tiene que ver con múltiples opiniones. De ahí viene el prefijo polis, que significa muchos. ¿Me siguen? ¿Amén o no amén? Pero en el caso de lo que nosotros creemos en una verdad que es absoluta, que es objetiva y no es negociable. ¿Amén o no amén? ¿Se entiende?
Por lo que el trabajo de la iglesia es ser un referente, no solamente moral, cultural y de verdad. ¿Se entiende? Y en un tiempo donde hay lo que llaman los expertos una realidad líquida, donde ya no hay nada tangible, donde las cosas comienzan a moverse y no hay verdades sólidas, nosotros necesitamos voces que sigan proclamando verdad. ¿Lo cree o no? Que sigan proclamando la verdad del evangelio y el evangelio genuino. Probablemente este evangelio involucre salir volando para salvar a un batallón de gente que de repente ni siquiera se parece a mí. A lo mejor me va a tocar enfrentar el fuego cruzado, pero de eso se trata. Eso es lo que se interpone entre mi camino de vuelta a casa. Exactamente, servir, porque nacimos para eso. ¿Lo creo o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? En Mateo 11:28, el Señor le dijo a los que lo escuchaban, le decían: venid a mí a los que estén trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, esta afirmación quizás contrasta un poco con lo que a veces se entiende en un mundo como este. Todos estamos en una constante guerra en una constante carrera para cada vez alcanzar a ser, de acuerdo a la opinión colectiva, más exitosos. Estamos trabajando a tiempo y fuera de tiempo para lograr los objetivos que tenemos trazados en nuestra mente. Las necesidades muchas veces nos gobiernan. Se ha entendido esto con tal claridad que muchísimos gobiernos, muchísimos políticos han manipulado la necesidad de las masas para poder controlarlos. Inducen necesidades y luego lo manipulan con el abastecimiento de estas. ¿Se entiende? Eso a fin de lograr lo que se llama la instauración de una conciencia colectiva. ¿Cómo se llama? Conciencia, diga conciencia colectiva nada más porque lo digo instauración. Usted sabe que conmigo siempre enriquece un poquito el vocabulario, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes viven leyendo y esto para ustedes es pan comido. El punto es que estamos siendo víctimas de una guerra que está diezmando nuestras filas. Porque mucho lo que impacta con lo que vemos y lo que escuchamos, lo que termina construyendo la cosmovisión de nuestros militantes. ¿Me siguen? O sea, cuando yo veo gente dentro de una congregación debatiéndose entre lo correcto o lo políticamente correcto y la objetividad de las escrituras, lo que puedo hacer y lo que no, y empezamos a negociar nuestras convicciones, puedo ver cómo su cosmovisión comenzó a verse afectada con esa realidad líquida que se invita, a la que se predica en el mundo de hoy. El progresismo es como una ola que está arrasando con todo, como una especie de tsunami ideológico, intelectual, filosófico y hasta religioso, porque ojo, hay iglesias progresistas, hay iglesias cristianas progresistas. ¿Me siguen? Estaba viendo yo el declive de un importante pastor de una iglesia. Hay una visión que fue muy popular en mucho tiempo, nació en Australia y se propagó por el mundo. Tuvo un pastor muy popular y muy relevante en Estados Unidos, y al final este hombre comenzó, quizá todo nació con buena intención, pero empezó a negociar sus convicciones. Y al pasar del tiempo se descubre todo un escándalo por asuntos inmorales. Después de ahí, que la gente se le cayó la fachada, entonces comenzaron los problemas de malversación de fondos, de abuso de poder, de abuso religioso, de tráfico de influencias, entre otras cosas que se habían negociado porque habían, para la redundancia, negociado su identidad. ¿Se entiende? Y lo que el Señor nos invita básicamente es a tener, diga conmigo, a tener descanso. A, como nuestra amiga Cher a mí, levantar las manos aunque haya fuego cruzado, conscientes de que todo se trata de volver a nuestra fuente. ¿De volver a dónde? La fuente. Pero ocurre y ocurría en la antigüedad de que el reposo no era del todo comprendido. ¿Se entiende? El Señor establece el día de reposo cuando instaura los 10 mandamientos. Usted ha leído esa historia, ¿verdad? La puede leer en varias partes del Antiguo Testamento. Si quiere se va a Éxodo 31, por ejemplo, y habla ya del día de reposo y lo importante que era para el pueblo. El Señor dice: necesito que guarden, o sea, quiero que guarden, tienen que guardar el día de reposo. Ese día me lo dedicarán a mí. Los días para ellos comenzaban a las 6 de la tarde, digamos del viernes, empezaba el Shabbat y terminaba a las 6 de la tarde del sábado. ¿Me explico? O sea, básicamente al ponerse el sol un día hasta la segunda puesta del sol del día siguiente, hasta las últimas horas de luz
del siguiente día. Comenzaba su Shabbat, su reposo. Diga conmigo, reposo. Reposo. No sé si a usted le pasa como a mí, pero cuando escucho la palabra reposo, como que mi cerebro se liberan endorfinas. Hasta la palabra es agradable, ¿sí o no? Descanso y reposo. No pereza, pero sí descanso y reposo. ¿Cuánto tiempo tiene usted que se acuesta a dormir y aunque duerme, no hay descanso y no hay reposo? ¿Cuánto tiempo tiene usted que se va de vacaciones y aunque vacaciona, no tiene descanso y no tiene reposo? ¿Cuánto tiempo tiene usted que agarrar sus fines de semana largos y aunque en teoría no trabaja, no descansa y no tiene reposo? Es porque el descanso y el reposo no tiene que ver necesariamente con la ausencia del trabajo, sino con el descanso de nuestra expectativa, con el descanso con la confianza en la providencia. ¿Me estoy explicando? ¿Qué cosa nos vuelve considerablemente ansiosos? Y empezamos a producir cortisol a 1000. Nuestros músculos se contraen y se vuelven tensos. Sentir que no tengo necesidades satisfechas, ¿sí o no? O que tengo un proyecto por el que tengo que trabajar. A veces nos comenzamos a medir con el de al lado y empezamos a ver cómo a otra persona le va bien y a mí me está costando muchísimo. Y esto me llena de ansiedad porque comienzo a pensar o a sentir que no estoy haciendo suficiente. ¿Y cómo respondemos a esto? Con más acción y con más afán, ¿sí? Lo que termina por aumentar el desgaste que tengo de energía emocional. Hay un autor que a mí me gusta mucho que lo llama gasto de energía emocional innecesaria. Él lo llama índice de GEI. Y la gente menos exitosa tiene un alto gasto de energía emocional innecesaria. Irónicamente hacen más, pero logran menos. Porque no hemos comprendido de qué se trata el reposo. Esto era muy malentendido en los tiempos de Jesús. Vamos a hablar de un episodio interesante en el que Jesús amplía la comprensión del reposo. Llegó el momento que se defendió como un acto puro. Se defendió simplemente como un hecho aislado. Así que todo el mundo hablaba del día de reposo y lo guardaban y hacían cosas para que los demás lo vieran. Comenzaron a luchar con su reputación. Ya conmigo, reputación. Que créanme, la reputación es algo total y diametralmente opuesto al testimonio. En Juan capítulo 8, versículo 31, perdón. Yo leo para ustedes, no se preocupen. Yo leo para ustedes para que esto no sea tan largo. El Señor está hablando a su pueblo y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, el Señor está hablando de cómo el no ser consciente de lo que es real termina esclavizándome. ¿Sí? Vuelvo a lo que decíamos inicialmente. Si yo comienzo a trabajar por una necesidad inducida, es probable que este pensamiento o esta cosmovisión se vuelva mi prisión, ¿sí o no? Así que comienzo a trabajar de manera excesiva para lograr lo que el mundo dice que debo lograr, para ser parte de la conciencia colectiva, lo que termina atrapándome y llevándome a gastar energía emocional innecesaria. Empiezo a envejecer rápido y abismalmente para lograr lo que los demás creen o dicen que tengo que lograr. ¿Me sigue? Esto se vuelve una prisión para mí. Y el Señor dice: los que guardan la palabra, verdad objetiva, ¿sí? Estos son mis discípulos y conocen la verdad y la verdad los hará libres. ¿Se entiende eso? ¿Amén o no amén? Entonces ahora hablamos de libertad, pero tú me dirás: ¿y qué es libertad? Una de las definiciones etimológicas más hermosas de la palabra libertad tiene que ver con volver a casa. Exactamente lo que condujo a nuestro amigo alado a abrirse paso en medio del fuego cruzado para volver a casa. Y en la libertad de sí mismo logró alcanzar la salvación de 194. Imagínense que usted o yo fuéramos Jeremy, fuéramos ese amigo al lado que estuviera viendo ese camino en medio del fuego cruzado. Es probable que a la primera de cambio, con el primer balazo, hubiésemos desistido. O por lo menos lo digo por mí, no por usted, no me atrevería a cuestionarlo. Hay gente muy resiliente, hay gente muy fuerte, lo confieso. Pero a mí, a veces, hay cosas que de momento, cuando hay un viento contrario, hay una afirmación muy evangélica, hermano, que a veces, que no es que no sea cierta, pero la comprendemos mal o la mal usamos. A veces decimos: lo que es de Dios trae paz. ¿Sí o no? Y lo que es de Dios fluye. Y entendemos o creemos que ese fluir de parte de Dios indica que todo va a salir a mi favor necesariamente. Y nada puede estar más lejos de la realidad. ¿Me sigue? Ahora, diga conmigo: verdad, es todo. Diga conmigo: todo lo que corresponde
a la realidad. Voy a decirlo de nuevo. Verdad es todo lo que corresponde a la realidad. Entonces, ¿cómo nos vuelven presos? Hermano Lucio, la esclavitud fue abolida hace siglos. Sí, pero si se manipula tu comprensión de la verdad, entonces van a construir una especie de cárcel sin barrotes que termina aprisionándote dentro. ¿Me explico? Comenzamos a seguir algo que creemos que es verdad para nosotros, que nos termina esclavizando. Como muchas de las cosas que se persiguen hoy. ¿Me siguen? Hace poco hablaba con Leo y él me decía de cuando su época, cuando la época de Leo, de las carretas y eso, él dice que en la escuela le daban pantalones. ¿Dónde está Leo por ahí? Le daban pantalones y zapatos de esos que decían ME. ¿Usted se acuerda? Sí, se le cayó la cédula, ¿vale? Eduardo lo vivió. Tú repartiste esos zapatos, esas cosas. Le daban a la gente los zapatos y el pantalón que decía ME y un bolso azul. Eso lo vi yo en cuadro. Yo no sabía que eso iba a existir. Y el bolso decía ME y la gente se enfrentaba al bullying, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aparentaban de los demás que no tenían dinero para comprarse algo de marca. Pero miren la ironía. Esto pasaba en escuelas y colegios públicos. No que en los privados no. Pero lo que quiero decir es que todo el mundo que estudiaba en el público, más o menos, eran de la misma clase social. ¿Qué le daba poder para burlarse de otro? Que habían manipulado su interpretación de la realidad. Y algo de marca les proveía estatus, y les daba validación. Ya ellos automáticamente consideraban que tenían el derecho o el poder de humillar a otra persona. ¿Me estoy explicando? Diga conmigo, cárcel mentales. Cárcel mental. Por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad. Pero antes de conocer la verdad, Él decía, los que guardan mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Y hay una diferencia enorme. Y hace poco hablaba con alguien de esto, de cómo en las congregaciones, hablando en general de las congregaciones, hay muchísimos congregantes, pero hay muy pocos discípulos. ¿Por qué lo digo? Porque el discípulo es que cuando tiene la situación con el agua al cuello, decide, incluso si es necesario, morir en favor de sus convicciones, pero no las negocia. ¿Me estoy explicando? Que cuando le están ofreciendo a negociar su posición a cambio de un favor o de un favoritismo en particular, no está dispuesto a negociarlo. Entonces se pueden decir seguidores de la verdad. Porque, hermano, la verdad real, la verdad objetiva, tristemente gana muy pocos adeptos. No logra popularidad, no logra seguidores. Por eso es que es lo que han negociado muchas mega iglesias para llenar templos de miles de personas. Negocian la verdad para hacer una verdad cómoda, una verdad relativa, una realidad líquida. Y eso es muy común en estos tiempos. ¿Me está siguiendo? ¿Me sigue o no? ¿Usted sabe que ese es mi muletín? En el libro de Lucas 14, a mí me gusta mucho cómo documenta Lucas algunas cosas de los hechos, porque a diferencia de los demás evangelios sinópticos, Lucas lo documenta de manera póstuma después de Jesús. Empezó a recoger testimonios e información cual periodista, ¿sí? Si Lucas estuviera hoy con nosotros, yo creo que tendría ya, no sé, hubiese ganado Pulitzer por lo menos. Fue un excelente documentador. Él tenía una cosmovisión distinta a la de los demás. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Juan tenían una cosmovisión judeocristiana. ¿Me siguen? Para ellos era habitual el tema de la sinagoga, del Shabbat, de las leyes, los alajás, la Torá, la Tanakh, los salmos, entre otras cosas. Pero para Lucas esto era nuevo, era griego además. Venía del núcleo de la filosofía y la sabiduría laica del momento. ¿Se entiende? Él termina convirtiéndose a Jesús y comienza a recoger información y a recabar datos para armar lo que luego se llamó el Evangelio de Lucas. Era además un profesional, o sea que la visión de Lucas trataba de ser muy objetiva. Hoy día muchos ateos han aceptado a Cristo después de leer el Evangelio de Lucas, porque fue una visión objetiva de Jesús y sin duda te va a llevar a la cruz y vas a terminar reconociendo quién es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén o no amén. Denle un aplauso al Señor. Por lo que hay datos
que Lucas nos aporta que tienen una perspectiva interesante. En Lucas 14 habla de Jesús que fue invitado por un gobernante que además era fariseo a cenar con él. Pasaron muchas cosas en esa cena, fue muy nutrida. Los fariseos eran una especie de escuela de una especie de jerarquía religiosa. Había sido creada, ojo con esto, había sido creada para proteger las costumbres judías, ¿sí? En el tiempo que Alejandro Magno conquistó al mundo, ¿usted ha escuchado hablar de Alejandro Magno, verdad? O al menos ha visto la película, o algo que se le parezca. En el tiempo que los griegos colonizaron el mundo, crearon las sinagogas para guardar las costumbres y la cultura hebrea. Entonces se crearon estas sinagogas y se crearon los fariseos. Así que los fariseos para un tiempo tuvieron que defender su costumbre a capa y espada. Se impusieron. Para los tiempos de Jesús, ya era el Imperio Romano, estas sinagogas habían tomado un especial poder y el poder había corrompido a sus jerarcas. Entonces esta gente hablaba mucho, decía mucho, pero hacía poco. Hablaban de guardar el Shabbat, entre otras cosas, pero no entendían y no comprendían el reposo eterno. Así que Jesús es invitado por un gobernante que además era fariseo a comer en su casa. Imagínense las críticas de todos porque Jesús había decidido sentarse a comer con él. Pero le voy a decir quién comenzó a tomar el toro por los cachos. Dice que lo comenzaron a asediar los fariseos y de en medio salió un hombre hidrópico. ¿Cómo le dije? Hidrópico. Yo lo busqué, lo googleé. Hidrópico tiene que ver con una persona inflamada, estaba muy hinchado, al parecer retenía líquidos. No sé, yo la verdad nunca había escuchado esa palabra, o sea, fuera de la Biblia nunca la he escuchado nombrar. Pero ahí está traducida en Reina Valera 1960 como hidrópico, asumo que en algún tiempo se usó. Pero en fin, era una persona inflamada con una enorme retención de líquidos. Yo creo que en la Biblia nada ocurre por casualidad, ¿usted lo cree? ¿Sí? Si usted ha leído Salmos 1, entenderá que la Biblia dice que el que escudriña y se deleita en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Entonces nos habla de que la palabra es una fuente inagotable, ¿sí o no? Es agua que aviva y que vivifica, que rehabilita y que fertiliza, que fortalece, que nos vuelve frondoso y nos lleva a fructificar. ¿Amén o no amén? Pero este hombre tenía un caso, a mí me parece que el Señor estaba expresando la condición de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos ya no eran fuente, ellos eran pozos, ellos estaban reteniendo agua dentro de ellos mismos. El fariseísmo era una ideología que estaba reteniendo líquidos, que tenía una inflamación que se había vuelto patológica, tenían una enfermedad y no se habían dado cuenta. Así que el Señor les pregunta, ¿está bien que yo sane a este hombre el día de reposo? Entonces nadie respondió nada porque se veían a sí mismos tentados y el Señor terminó sanándolos y empezó a hablarles de dignidad a estos que se consideraban dignos, que defendían una especie de meritocracia que salía de las escuelas. ¿Me sigue? ¿Amén o no amén? Amén. Veo así gente que está viendo como para los lados. Si usted me dice que hable más lento, hablo más lento yo. No. Entonces lo cierto es que cuando Jesús se va a sentar, nota que salen de entre ellos algunos que se consideraban más importantes y quisieron sentarse de primero. Así que el Señor, viendo esto, le dice, les voy a dar un consejo, y le da una parábola de una cena. Cuando seas invitado a bodas, no seas el primero en sentarte en los puestos de honra, no sea que el Señor que organizó la boda te pida que le cedas el puesto para alguien que considere más importante que tú y pases por la vergüenza de tener que sentarte hasta atrás. Le dice eso y le dice, siéntate de último para que entonces, cuando alguien llegue y considere que debes ir más adelante, más bien tengas la honra de que te levanten de donde te sentaste y te sientes en un puesto de mayor privilegio. El Señor estaba golpeando el ego de los fariseos, que estaba enormemente hinchado por tanto orgullo y arrogancia que habían entendido en las sinagogas. ¿Me estoy explicando, verdad? Y puede que nosotros podamos ahora mismo identificar la enfermedad del fariseo en otra persona. Pero yo quiero que en la medida en la que vayamos avanzando con la historia, usted pueda identificar esto, pero dentro suyo. Recuerden algo, hermanos, la Biblia, antes que una espada, es un espejo. ¿Se entiende? Para que la Biblia pueda transformarse en un arma para tu ofensiva espiritual, primero tiene que ser un espejo. Todo lo que compartimos, o todo lo que estoy compartiendo con usted, primero me confrontó a mí. Si alguna patología estoy señalando en alguien, véala, pero no porque necesariamente la haya superado, sino que entienda que estoy trabajando con eso. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Amén o no amén? El Señor sana, Jesús sana al hidrópico.
Y luego viene en este mismo episodio, una parábola interesantísima, conocida como la parábola de la Gran Cena. ¿Cómo se llama? La Gran Cena. Seguro la has escuchado alguna vez. ¿Sí? Seguro la has escuchado. Yo la voy a leer para ti. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ojo, esta gente que estaba alrededor de Jesús estimaba que el Mesías que esperaban era un líder político, ¿sí? Y que gobernaría con poderío militar y derrotaría la hegemonía del poder romano. ¿Se entiende? Así que ellos esperaban que la nación, que su nación, fuera la líder del mundo y que los llevara a gobernar las demás naciones. Eso estaban esperando ellos que pasara. Así que esta persona, sin comprender del todo lo que estaba diciendo, le decía: qué afortunado sería si una persona se sienta contigo a la mesa en tu reino. Me imagino que visualizaba un palacio rodeado de lujos y sentado a la mesa con el rey de reyes. ¿Se entiende? Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A cuánto? Convidó. Ahora, la palabra convidar habla de una invitación legítima. Es más, se convidaba de manera previa. Digamos que yo voy a organizar una cena el día sábado. Entonces yo comienzo a pasar invitación de manera anticipada y usted va a esperar hasta que yo le diga cuando está listo todo y todo está preparado para reunirnos a disfrutar del banquete. ¿Se entiende eso? Así se manejaba en ese entonces. Entonces, los convidados son aquellos que habían sido preseleccionados. ¿Se entiende? ¿Amén o no amén? Amén. Convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Comenzaron a? Excusarse. Mi mamá siempre me decía, yo tengo que confesarlo, yo era muy bueno excusándome cuando estaba pequeño. Mi mamá me mandaba por lo menos a fregar y yo le decía: mamá, por favor, yo no te pedí nacer para fregar. Tú nunca me lo preguntaste, ¿por qué me tienes que poner este karma? Miguel Ángel. Y ahora lo estoy pagando con Miguel. Vale. Ella siempre me decía: desde que existieron las excusas, se acabaron los culpables. ¿Usted ha escuchado ese dicho, verdad? La excusa generalmente es un argumento para justificar una acción que yo sé que está equivocada. ¿Se entiende? Es decir, en otras palabras, es un argumento. Diga conmigo: argumento. No es casualidad que Pablo dijera que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar argumentos. Interesante que el Señor, a través de Pablo, está hablando de que la ofensiva de su ejército no es contra una fuerza militar contraria, ni siquiera necesariamente para derribar fortalezas demoníacas, sino argumentos. Porque las bases militares del enemigo se construyen en tu mente. ¿Me estás siguiendo? Y deriva de tu voluntad que se destruya o no en la medida en la que tú vayas experimentando la verdad. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? Así que comenzaron ellos a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Vamos a ver entonces la primera excusa. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, así que te ruego que me excuses. Lo estaba invitando, de acuerdo a este relato, ¿no? Que este relato forma parte de un metarrelato, pero de acuerdo a este relato lo estaba invitando a una persona extremadamente importante. Y esta persona le dijo: he comprado una hacienda. A mí me gusta pensar en que esto tiene que ver, porque la palabra hacienda también se traduce como terreno, como lo que nosotros llamaríamos hoy día parcelas, con extensiones territoriales para su explotación. ¿Sí? Que esto tiene que ver con nuestra forma de trabajo terrenal, que no está mal. Ojo, no está mal el trabajo. El problema es la forma en la que organizamos nuestras prioridades. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Entonces, este hombre necesitaba ir a comprar. Y usted no puede comprar si no paga un precio, ¿sí o no? Usted no puede comprar si no paga un precio, ¿sí o no? Y nosotros, lo querramos o no, hermano, lo que usted negocia para seguir persiguiendo esa idea de éxito que el mundo plantea, lo crea o no, es un precio alto, porque usted paga con tiempo y con vida, a veces con familia, a cambio de perseguir ese delirio colectivo llamado éxito. ¿Me estoy explicando? Hoy día, con la era del coaching y de los influencers y de toda la gente y los hábitos atómicos
y hazte rico y retírate joven y todo eso, que no tengo nada malo en contra de eso. Si usted quiere que un día volverme millonario, estoy abierto a sus solicitudes. No tengo nada en contra de eso. Pero el problema es cuando dejamos de entender que eso es un medio, no un fin. ¿Sí? Y esta gente terminó convirtiendo el medio en fin. Es decir, lo persiguen como un objetivo. Así que este prefirió declinar la invitación de un banquete en el que te sentarías a la mesa y serías servido en la casa, en el origen, por ir a hacer negocios porque necesitaba. Diga conmigo, necesidad. Y esa palabra es clave. En primer lugar, fue comprado, es decir, tuvo que pagar un precio. En segundo lugar, está hablando de una inversión terrenal. Después dijo, necesito verla. A mí me llama la atención que usen esta palabra porque tiene que ver con lo que percibimos a través de la vista. Generalmente lo que codiciamos o ambicionamos, lo percibimos a través de la vista. Yo tengo un amigo que literal se le sale la baba cuando ve un carro nuevo. Y si es Toyota, usted puede ver cómo se le abren los poros así de la... No vino hoy. Como si la boca. Sí, Oscar lo conoce. Pero no vino, pues. No vamos a decir quién. El punto es cómo el mundo está diseñado para atraernos a través de lo que vemos, ¿sí o no? Hermano, si hay una generación que ha sido terriblemente expuesta, ha sido esta. Y esto ha estado pasando en todos los estratos. ¿Usted sabía que en la medida en la que una persona se expone constantemente en redes sociales y su imagen está siendo vista, produzca buen contenido o no, en su cerebro se están creando surcos mentales que están priorizando para los demás la imagen antes que los demás? Por eso usted ve gente con un contenido espectacular, pero se ha mostrado tanto y se ha puesto tanto en redes sociales que llega el momento donde verse vulnerable les incomoda y les da miedo exponer un error. ¿Por qué? Porque ya su cerebro mutó, su realidad se alteró y su verdad se negoció. ¿Me estoy explicando? Están priorizando la imagen por encima de la esencia, de lo que somos esencialmente. Jesús, mientras estaba emprendiendo su ministerio, él anduvo por todas partes sanando enfermos y le decía a todo el mundo en el oído, no digas qué ha pasado. Si era tan importante que lo conocieran, pareciera que lo que hace es una estrategia que si hoy día, imagínense que Jesús hubiese contratado una empresa de branding, de marketing. ¿Qué hubiese hecho cuando hizo su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea? Fijo, registra una nueva marca. Imagínense, estaría la tóxica, la caroreña y la de Jesús. Vino milagroso. ¿Sí? ¿Sí o no? Y viéramos un par de selfies con la botella de él y contrata, no sé, a Ronaldinho y a otros influencers. Que no tengo nada en contra de la influencia a través de redes sociales. Necesitamos voces ahí. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos gente que hable en nombre de la iglesia en esos terrenos. ¿Amén o no amén? Pero es un medio, no un fin. Diga conmigo, es un medio, no un fin. O sea, lo que haces en redes sociales no está mal. El problema es que pregúntate si lo persigues y lo usas como medio o si es un fin en sí mismo. ¿Me está siguiendo? Yo hace un tiempo le decía a Miguel Ángel por ahí, en una oportunidad le grabé un video predicando y entonces empieza todo el mundo, ¿sabe?, a hacer los elogios. Y créame, hermano, un elogio prematuro es tóxico. Menos mal que tiene a su papá y que lo aterrice, ¿no? Y entonces él empezó, papá, que vamos a hacer video, que tenemos que abrir un canal de YouTube, tú vas a ser el editor y no sé qué más. Y bueno, empezó él a armar todo el equipo de trabajo y todo el staff. Y empezamos, bueno, tenemos que producir las ideas. Le digo yo te puedo ayudar en la producción. No, tú vas a ser mi camarógrafo. No te preocupes que el de las ideas voy a ser yo, dice él, ¿no? Empezamos a trabajar en eso y le digo, ajá, pero explícame algo, ¿por qué quieres tener un canal de YouTube? En teoría, si nosotros hablaríamos de un contenido cristiano y él quiere un canal en YouTube, yo pensé que quería alcanzar a muchas personas, dar libertad al cautivo, ¿sí o no? Por lo menos engáñame, dime eso. Pero mi hijo es muy sincero. Me dijo, papá, quiero ser famoso. ¿Tú sabes cuánto dinero gana MrBeast? Él fue sincero porque tiene 9 años. Con un poquito más de edad me fuera leído, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Sí o no? Es lo que yo fuera hecho si me lo preguntan. ¿Me sigue? Entonces, el tema es que se persigue la fama como fin, porque en la cosmovisión de este mundo así estamos siendo entrenados. Hermano, hay muchísima gente que tiene tiempo que Dios no le habla a través de la palabra, sino a través de un TikTok. Y no está mal que Dios te hable a través de un TikTok una vez,
y hasta 2. Pero hermano, no puede ser que toda tu palabra sea punta de TikTok, no seas malo. ¿Sí? Entonces quiere decir que nunca vas a ponerte las escrituras como tiene que ser. Recuerden lo que leímos hace un rato. Los que guardan la palabra, estos son mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si yo no tengo una exposición constante a la escritura y a la palabra, yo no soy discípulo del Señor. Cuando me llegue el agua al cuello, no voy a tomar la decisión en función a lo que dice su palabra, que es una cosmovisión genuina, que es una verdad absoluta, que es real, que es congruente a la realidad, que de acuerdo a la definición de verdad es la única verdad absoluta. Voy a tener verdades líquidas, relativas, un mundo que lo interpreto de acuerdo a mi propia idea, a lo que autopercibo, y probablemente un día de mañana me termine autodefiniendo ardilla. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué ocurre esto? Porque yo no puedo acostumbrarme a que el Señor me hable solo por TikTok. Si te habló una vez, gloria a Dios. Pero esto tiene que hacerte volver, como nuestra amiga Cherami, a abrirte paso en medio del fuego cruzado y volver al lugar de origen y preguntarte dónde comenzó todo, y todo comenzó con una palabra. Y es probable que una palabra pueda cambiarte la vida, hermano, pero créeme, no la busques en TikTok, por el amor de Dios. Es probable que una palabra reeduque, reoriente el sentido de tu vida, pero tienes que ponerte a ella. Tienes que alterar tu cosmovisión. Tienes que comenzar a reeducar tu interpretación de la realidad. Tiene que construirse en tu mente una verdad absoluta. Tienes que comenzar a entender que la palabra del Señor derriba todo argumento que se levanta en contra de la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, si yo no emprendo ahora mismo una ofensiva espiritual en contra de la hegemonía de este sistema, voy a terminar siendo esclavo de él. Ustedes deben haber escuchado esa expresión que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso está pasando mucho con el pueblo de Dios. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Hay algo que cita mucho el hermano Ramón, y es que si usted quiere saber qué acontecerá, solamente vaya al pasado. Y eso está en las escrituras. ¿Amén o no amén? El problema de este primero es que se ocupó excesivamente entendiendo como fin lo terrenal y no entendiéndolo a sí mismo como medio. Así que no supo dar la prioridad cuando se debió. Ahora veamos el segundo. El segundo dijo en el versículo 20. Y otro dijo, el versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El primero planteó una necesidad. ¿Sí? Diga conmigo, necesidad inducida. Díganlo conmigo, necesidad inducida. ¿Se entiende? Como necesidad inducida, algo que me plantaron en mi cabeza. ¿Me explico? Que no es una necesidad orgánica natural, sino que me la instalaron. Vamos a decirlo así. El segundo tomó una decisión. El segundo compró 5 yuntas de bueyes y dijo, tengo que ir a probarlo. Ahora, fíjense. El Señor Jesús está hablando de esto en una reunión con un grupo de fariseos. Los fariseos estudiaban constantemente la Torá. La Torá son 5 libros, los considerados los 5 libros de la ley. Por lo que a mí me parece que no fue aleatorio el escoger específicamente 5 bueyes en el relato de Jesús o en la narrativa. Yo creo que el Señor se estaba refiriendo al legalismo que ostentaban algunos fariseos. ¿Me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Cuando nosotros creemos, tomamos la ley pero como acciones y no como algo que transforma mi ser desde adentro. ¿Se entiende eso? El mismo Señor Jesús le preguntaron, Señor Jesús, ¿cómo resumiría la ley y los profetas? ¿Y cuál dirías tú que es el mandamiento más importante? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios. Este está clarísimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros desglosamos ese Pentateuco, los 10 mandamientos, notaremos que la primera parte de los mandamientos tiene que ver con un amor direccionado a Dios, y la segunda parte de los 10 mandamientos tiene que ver con la expresión de ese amor al prójimo. ¿Amén o no amén? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, estos fariseos defendían la ley pero no amaban al prójimo. ¿Sí? Es decir, no estaban viviendo de acuerdo a lo que predicaban. Tenían información, tenían conocimiento, pero no tenían convicción. Por eso él hablaba de estas 5 yuntas de bueyes. Y hablaba de que esta persona que rechazó y que declinó la invitación, no dijo esta vez yo necesito, porque ahora no era una necesidad, ahora era una elección. Él dijo yo voy a probarlos. ¿Sí me está siguiendo, verdad?
Entonces, ¿de qué habla esto del legalismo? Hay una frase que me gusta mucho que leí de Tila Arroyo hace poco y dice que el legalismo es querer hacer algo y no poder. Ya conmigo, querer hacer y no poder. Pero santidad es poder hacer y no querer. Se lo voy a leer de nuevo y ojalá que usted se pueda llevar esto. Legalismo tiene que ver con querer hacer algo y no poder. ¿Por qué no puedo? Porque me están viendo. Porque afectaría mi reputación. Porque no es políticamente correcto. Entonces comenzó a imposibilitarme lo que quiero hacerlo. Entonces empiezo a reprimir un deseo. El problema de cuando reprimo un deseo es que ocurre como cuando tú destapas algo con gas que tiene un corcho, ¿sabes? Que en algún momento va a ser tanta la presión de adentro que va a terminar expulsándolo. Y vas a terminar expresándolo. Porque es un deseo reprimido. Pero la verdadera santidad es que puedes hacer algo, pero no quieres hacerlo. Porque no quieres deshonrar al que te llamó. Porque no quieres deshonrar a tu Señor. Porque tienes una relación tan genuina con el Maestro. Porque has llegado a aquella edad, que lo hayas conocido, que tú no quieres deshonrar el tiempo juntos, corrompiéndote, negociando tu identidad y negociando tus convicciones. Y esa es la diferencia cuando corregimos a alguien desde el amor o cuando lo hacemos desde el legalismo. ¿Sabes? Yo siempre he tenido aversión cuando me dicen, mira, te invito a tomarte esto. Y yo digo, no, hermano, gracias, yo no tomo. ¿Pero por qué? Yo nunca me vas a escuchar responder porque soy cristiano, porque me parece absurdo decir algo así. Me parece absurdo. O sea, yo no lo hago porque alguien me diga necesariamente, si tú eres cristiano, ahora compórtate de esta manera. Yo lo hago porque no me conviene. Porque Pablo dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces yo necesito entender el principio de la conveniencia. ¿En qué punto algo me conviene y en qué punto no? ¿Sí me están siguiendo? Entonces el principio de la conveniencia tiene que comenzar a regir mis acciones. ¿Me conviene compartir una bebida con esas personas con las que estoy ahí? ¿Me convendría hacer esto o aquello con las personas con las que estoy? ¿Eso no afectaría mi credibilidad o mi testimonio con ellos? ¿Afectaría el mensaje que les tengo que compartir? ¿Me haría mimetizarme con ellos y parecerme uno más del montón? ¿Dónde quedaría mi mensaje contracorriente y disruptivo? ¿Sí me está siguiendo, verdad? ¿Sí? Entonces, creo en que santidad tiene que ver con que puedo. De repente no me están viendo. Puedo, porque a lo mejor no me están observando. Pero no quiero, porque yo sé que siempre, ya conmigo, siempre estamos, andamos, caminamos, nos movemos en presencia de Él. Como decía Pablo, en Él vivimos, nos movemos, en Él somos, en Él existimos. Él es la esencia de nosotros mismos. No quiero deshonrar. ¿Eso me hace perfecto? No. Pero me hace demostrarle que lo amo. Que lo amo. ¿Me está siguiendo? O sea, si usted tiene una relación de pareja, usted jamás, pero hay casos de casos, pero usted jamás le sería infiel a su pareja delante de ella. ¿Sí o no? Y en teoría tampoco lo haría a sus espaldas, ¿no? Así debería ser. Pero el punto es que nosotros podemos cometer errores delante de esa persona que ama, ¿sí o no? A veces metemos la pata, a veces herimos con una palabra que se nos fue porque estamos sometidos a mucho estrés, qué sé yo. A veces lanzan una punta y uno no la agarra. Eso le pasa mucho a los hombres. Cuando sabe la esposa, me siento mal. Y mi respuesta es, dile a tu mamá que te haga un guarapo. A veces pasa, pero eso no quiere decir que no la ama. Que no la ames, ¿sí o no? Ayúdame, hermano, yo puedo cometer errores, pero esa es la diferencia de el pecado del que hablan las Escrituras. Que cuando hay pecado en mi corazón, yo quiero hacer algo y no puedo hacerlo porque temo que mi reputación se vea juzgada. Pero cuando yo camino en santidad, aunque cometa un error, en mi corazón la devoción a Dios me hace querer honrarlo todo el tiempo. Y por eso hay un cambio de mentalidad llamado en la Escritura arrepentimiento. Y por eso yo quiero honrarlo a Él, vivir para Él, vivir por Él, vivir en Él. No quisiera contemplar al Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Y la diferencia del pecador al Hijo de Dios que comete errores. ¿Sí? Entonces la excusa del segundo, la del primero, se distrajo en las cosas materiales y terrenales, ¿sí o no? Confundió el medio con un fin. El segundo, se afanó en legalismo. Se entregó por completo a vivir una vida de acuerdo a una reputación. Yo escribí por aquí. Ya, Mario, yo soy malo para recordar el
el texto exacto de los versículos y lo había anotado. Bueno, Jesús exhortaba a los fariseos en una oportunidad, se lo voy a decir en mis palabras, quería leérselos, pero usted lo puede leer en casa. Y le dice, esta gente impone cargas pesadas sobre las personas que ellos no son capaces de mover ni con un dedo. ¿Me estoy explicando? O sea, el Señor le dijo, oigan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Precisamente exhortándolos porque aunque manejaban mucha información, tenían poca convicción de lo que estaban predicando. ¿Me explico? Y de esos hay muchísimos hoy. Y hay mucha gente que cuando le toca la puerta al servicio al Señor, en vez de jugárnoslas, estamos defendiendo más el legalismo. ¿Me está siguiendo? El último, en el versículo 20, dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El matrimonio habla de compromiso. Fíjate que el primero dijo, necesito ir a ver la propiedad que compré, ¿sí o no? El segundo quería ir a ver los bueyes. Pero el tercero dijo, no puedo. ¿Por qué no podía? Porque había hecho compromisos. La cena a la que estaba siendo invitado era una cena de bodas. No podía asistir a esta porque ya tenía un compromiso previo. Esto habla de los que pretenden formar parte, filas del reino, de los que son convidados. Estamos hablando de los que son convidados. Los que en teoría tienen una dignidad dentro de la cena. Los que fueron prellamados o predestinados a un puesto en esa mesa, pero hicieron compromisos con el mundo. ¿Me estoy explicando? Hay muchos en nuestras filas, o muchos, hablaba el Señor de estos fariseos, que ya tenían compromisos pactados con el mundo, ya se habían casado por otra parte, y esto les impedía poder asistir a la cena del rey. Ahora comienza usted a mirarse en introspectiva y a preguntarse si por casualidad en alguna oportunidad usted estaba en alguna de estas filas. Entre el que tenía una necesidad imperiosa y la necesidad lo gobernaba, así que confundió el medio con un fin. El segundo, el que defendió demasiado el legalismo y terminó inclinado más a las acciones que a hacer propiamente. O el tercero, el que ya había hecho compromisos con otro ente y que ya no podía entonces asistir a la boda. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas al Señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. No es casualidad que el Señor haya traído ciegos, porque ya no podían ser alimentados por la codicia de sus ojos para confundir un fin como un medio. ¿Me está siguiendo? ¿Amén o no amén? A los cojos y a los mancos, porque no podían posibilitarse, abrirse ellos mismos, imponerse cargas pesadas porque tenían una discapacidad. Y al pobre porque dependía de la beneficencia de otro. En otras palabras, el Señor le dijo, ve y anda por las calles, busca gente que esté en condición de dependencia. Los que reconozcan a sí mismos su pobreza espiritual. Me fue la laptop. Los que reconozcan su dependencia de algo más fuerte y más trascendente que ellos mismos. A los verdaderos pobres de espíritu, a los que el mismo Señor dijo que eran bienaventurados cuando dio el sermón del monte. Y obviamente el Señor no está haciendo apología de pobreza, no está alabando la miseria. Yo estoy seguro que Dios te quiere próspero, pero la prosperidad que Dios quiere contigo es integral. Amén. Es integral. Para eso hay que aprender a gestionar las dificultades, hay que aprender a gestionar el dolor, hay que aprender a convertir resistencia en resiliencia, a ponernos en pie cuando el mundo nos quiere ver de rodillas. ¿Sí me está siguiendo? Necesitamos nosotros comenzar a creer que aunque no fluya, Él quiere que pase, pero debo resistir y debo hacerle frente cuando sea necesario. ¿Ven o no ven? Precisamente esa condición que para el mundo te puede hacer visto como un incapacitado. De repente no tienes el talento que otro tiene. A lo mejor no tienes las oportunidades que otro tiene. A veces uno lee historias de gente que se lo consiguieron en la calle y lo adoptaron unos millonarios y el tipo se le resolvió la vida. Y usted diga, oye, vale, me consiguiera que casi me consiguiera un millonario por ahí y me adoptara. Pero no se trata de eso. Se trata de que esa gente que expresa una constante necesidad, que se atreven a reconocer sus vulnerabilidades,
que saben que de repente no cuentan con el talento que cuenta otro, ellos se van a llegar con humildad y con corazón contriste a sentarse en la mesa. Y estoy hablando, hermano, no solamente de que Dios tiene el potencial para bendecirte, es que te va a invitar a una cena en la que tú solamente tienes que sentarte a la mesa, sentarte y Él va a servirte, Él va a proveerte todo lo necesario. ¿Sí me estás siguiendo? Es para ti, es para tu familia, es para los tuyos. Y no estoy hablando de un evangelio sin sufrimiento, no. Estoy hablando de una providencia en todo tiempo. El salmista decía, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Voy a pasar valle de sombra y muerte. Voy a pasar situaciones difíciles de manejar. El día malo llega. El dolor a veces es necesario para crecer. Hay toda una teología del dolor. Es importante, es necesario y te hace quien eres. Imagina que eres hierro y si no te pasan por temple, no vas a tener la dureza necesaria para convertirte en quien naciste para ser. ¿Sabes? Santo Tomás decía, él hablaba de potencia y acto, y él decía que una semilla es un árbol en potencia. ¿Sí? ¿Me sigues? Si yo tuviera una semilla en la mano, no sé, de un árbol como un mango, eso es potencialmente un árbol, ¿sí o no? Pero todavía no es un árbol, ¿o sí? Porque sigue siendo semilla. Entonces, ahora mismo está en potencia. Necesita que una fuerza lo actualice para convertirse en acto. ¿Me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Entonces hablamos de potencia y acto. ¿Qué ocurre? El dolor es esa fuerza que te actualiza para pasarte de potencia a acto. Si tú eres una semilla, déjame decirte, tienes todo el potencial para ser un árbol dentro de ti. Y esto lo sé muy bien porque lo estudié. Lo necesario para que una semilla pueda romperse y germinar no está en el suelo, no está en el terreno, no está en el ambiente, está dentro de sí mismo. Está almacenado dentro de unos compartimentos llamados cotiledones. Está todo lo necesario para que salga esa semilla, una plántula con hojas. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué es necesario? ¿Qué fuerza es necesaria para actualizar la semilla para que se pueda convertir en acto? Tiene que morir. ¿Me está siguiendo? Entonces, ese árbol que tú puedes ser, ese árbol que puedes ser, está del otro lado de la cruz. ¿Me está siguiendo? En otras palabras, es necesario morir para poder convertirme en algo. ¿Me está siguiendo? Para poder ser un acto. ¿Me sigue o no? Ahora usted me dirá, ¿y si no quiero morir? Te va a pasar exactamente como le pasó a los personajes que se cruzaron en nuestra historia. Todos pagaron un precio por lo que querían. Todos, sin darse cuenta, se jugaron la vida en una excusa. Al final, hermano, lo quieras o no, dicen algunos, quizás fatalistas, también decían los estoicos, memento mori, recuerda que vas a morir. Esto movía esta filosofía a recordar siempre que todos somos seres finitos y vamos envejeciendo. Quieras o no, estás pagando con tu vida las convicciones, tus decisiones. Da igual lo que hayas escogido, vas a pagar exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando rechazas el banquete, tú estás pagando con tu vida una excusa, un bien material que se va a morir contigo. ¿Me estás siguiendo? Tú estás pagando con tu vida algo que no tendrá trascendencia. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a poner estas cosas en stand-by porque necesito atender algo que es mucho más importante primero. Y te sientas a la mesa y dejas que el Eterno te sirva el banquete. Lo que tú estás haciendo es plantar y estás pagando con tu precio de decisión la eternidad entera. ¿Sí me estás siguiendo? La providencia divina de manera perpetua. La forma, la garantía de que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no vas a temer porque su vara y su callado van a estar contigo. Te van a infundir aliento. De la otra manera, vas a pasar por valle de sombra, pero vas a estar solo. ¿Sí me estás siguiendo? De eso se trata. Y esto no tiene que ver solo con el servicio en la congregación. Se tiene que ver con tu relación. Hermano, un discípulo es el que se parece a su maestro. Y cada vez más podemos mirar con mayor preocupación cómo las congregaciones están llenas cada vez más
de más número de congregantes, pero de menos número de discípulos. Porque son gente que, aunque vemos de todo dentro de la congregación, unos hablan en lengua, otros le ponen manos, otros brillan, otros le caen polvo, escarcha de oro, sal, no sé, ensalada César, lechuga, tomate. Pero después que salen de ese espacio siguen siendo los mismos de antes. Seguimos a veces con la misma cosmovisión, con la misma realidad sesgada. ¿Me está siguiendo? Y no hay transformación. Una iglesia de poder. Y miren, aquí es interesante, el no puedo del que había hecho compromiso con el mundo. La palabra no puedo está compuesta de una negación, que es el no, y el poder viene de la misma palabra que usa Pablo para hablar del evangelio. En otras palabras, es como decir no dunamis. El que hace compromiso con el mundo no tiene poder. Ahora, ¿qué es el poder de la iglesia? El poder de la iglesia va más allá que las puras señales, ¿sí? Hay iglesias con señales, eso está bien, funciona, la gente cree, genial, la gente se sana y todo el tema, pero el mismo Jesús sanó un montón de leprosos y solamente 2 regresaron, y después no escuchamos más de ellos, ¿sí? ¿Esas señales son importantes? Sí, son relevantes, son importantes, quizás, pero no son determinantes. Una iglesia de poder es una iglesia que tiene el potencial de transformar el lugar en el que está, que puede poner la tiniebla de cabeza, que cuando tenemos una sociedad realidad líquida se planta diciendo: hey, yo vengo a hablar de una verdad objetiva, y sí existe la objetividad, sí existe la verdad absoluta, sí existe una verdad objetiva, y no estoy dispuesto a negociar mis convicciones a pesar de que no sea políticamente correcto. Amén, amén. Que te dice: te amo tal cual eres, te amo tal cual eres, te amo a pesar de lo que hayas hecho, pero tienes que entender que si no te separas del pensamiento torcido, no puedes ser un discípulo del Señor, porque tienes que estar dispuesto a morir. Al Señor se le llegó alguien que tenía dinero y que de paso el tipo había guardado toda la ley y los profetas, había guardado todos los mandamientos, y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Si hubiese estado un pastor actual, le hubiese dicho: bueno, solamente no me des el diezmo, dame el veintesmo y te vienes. ¿Sí o no? Pero ¿qué le dijo Jesús? Anda y despójate de toda esa carga que te hace sentir importante. Eso que tienes, que te está validando, suéltalo para que puedas descubrir tu identidad en mí. El Señor lo envió de vuelta a casa y no pudo. ¿Sí me sigue? No pudo. ¿Por qué? Porque él estaba aferrado a lo que creía que le daba valor. Hermanos, y ahora más que nunca nos estamos enfrentando con eso. Cuesta conseguir obreros para la mies. Y no hablo exclusivamente de servicio, estoy hablando de lo que es más trascendente que cargar una silla. Estoy hablando de discípulos, gente que puede expresar el carácter de Jesús, que se atreva a hacer iglesia donde quiera que estemos, que cuando el mundo lo vea manifestarse diga: hay algo diferente, hay algo raro en ti, que la gente le dé pena comportarse mal delante de ti porque hay algo en ti que no lo hace sentir cómodo. Hay algo diferente, hay una gente que te determina, que te diferencia, hay un elemento diferenciador. A mí me dicen que yo soy de esos cristianos, por lo menos los que me conocen, que son, que son inconversos. Me dicen: bueno, tú no pareces cristiano. Pero precisamente porque el cristiano que ellos se imaginan es un cristiano religioso, dogmático, legalista. Me dicen: pero tú echas broma. ¿Y dónde está la seriedad? ¿Sí? Yo a veces he hecho broma, y ahora el Señor me liberó eso del chaleco. Y entonces, ¿sabes? Uno juega, compara, pero cuando llega el momento de tomar una decisión, es donde nosotros, como diríamos los venezolanos, en la chiquita, es cuando un venezolano se crece, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y sabes, tú y yo, mira que está a tu lado, dile: tú naciste en una tierra que pare gente libre. Dile, tú naciste en una tierra que pare gente libre. Tú no naciste para estar cautivo. Y sabes, Dios puso su corazón y sus ojos en Venezuela. No solo ahora, hace mucho tiempo. Los imperios intentaron colonizarnos, pero del núcleo de Venezuela se levantó uno que dirigió otro montón. Y mientras había gente quejándose, un montón de estudiantes y llaneros dirigieron toda una campaña para traer libertad, porque dijeron que no se dejarían someterse. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a entregar nuestras armas sin pelear? Como iglesia, y aunque no lo creas, el deseo de libertad en el corazón de los venezolanos nació de gente que creía en Dios. Nació de un montón de gente que sabía
que sabía que Dios nos había hecho libres. Y comenzaron todos a tararear esas notas de gloria a todo pueblo. Y el deseo de emancipación comenzó a creer en corazón por corazón. Empezó a correr territorios, empezó a correr por llanuras. Y la gente dijo, hasta hoy, se acabó este tiempo. Y comenzamos a emprender una campaña que no trajo libertad para nosotros, sino para otras naciones. ¿Sí me está siguiendo? Lo mismo que pasó con nuestro amigo de la historia inicial, con nuestra ave, para no decir lo que es su especie, con Jeremy, que en su vuelo de regreso a casa terminó logrando la salvación de 194 soldados que, aunque estaban armados, ya no tenían municiones, pero tenían su vida perdida. Es probable que entre ese viaje de vuelta a la casa, pasando por la cruz, esté la libertad de esta nación. Seguimos apostando porque un milagro de repente nos sorprenda, ¿sí o no? La gente sigue apostando porque algo de repente pase. Pero la libertad de la nación, la verdadera, la que nos interesa, la que nos compete y la que nos preocupa, está después de la cruz. Está entre la cruz y tú. Cuando seas capaz de morir volando de regreso a casa, entonces vas a traer libertad a los que te siguen. La gente te va a comenzar a seguir y vamos a comenzar a ser libres al cautivo. ¿Sí me está siguiendo? El mismo Jesús lo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me han ungido para traer libertad a los cautivos. Esa es una iglesia ungida. Una iglesia ungida no es una iglesia que solamente hace milagros o que solamente habla en lenguas. Interpretamos a veces eso como unción, lo vemos como poder. Están unos tipos en redes sociales que lanzan rayos por los teléfonos y hacen ¡pum! Pero no hay transformación. Se pelean entre ellos, juzgan a otro hermano y a veces ridiculizan el evangelio. ¿Sí? ¿Cuál es el poder de una iglesia así? Si termina siendo burla. Tú podrás decir, sí, no me representa, está bien, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú entonces por atreverte a provocar ese poder? ¿Has estado dispuesto a cruzar el valle del fuego cruzado para llegar a tu lugar de origen? Hermanos, todo el mensaje de hoy es porque el Señor me envió a decirte, el camino de la libertad está de vuelta a casa. El problema es que para volver a casa tienes que atravesar un valle con fuego cruzado. Tienes que estar dispuesto a morir. Pero créeme, si no pagas este precio, igual lo estás pagando, pero por lo opuesto. Vas a terminar viviendo por una excusa. Y cuando sea tarde, no vas a poder volver el tiempo atrás. El tiempo es ahora. Y esto no es solamente para inconversos. Esto es para la gente que acostumbra a congregarse para calmar la ansiedad de hacer algo bueno. Para los que quieren, bueno, yo me voy, me congrego, creo en Dios, etcétera, etcétera. No está mal, pero no es suficiente. El camino de vuelta a casa está más allá de la cruz. Si no estás dispuesto a morir con Cristo, entonces no puedes heredar el poder de su resurrección. Y hasta que no entiendas que no van a poder matarte si ya estás muerto, entonces no verás una verdadera libertad en tu vida. Seguirás siendo gobernado por la necesidad, por la validación, por la aprobación, por los comentarios, por el delirio colectivo. Lo único que se interpone, hermanos, entre la verdad y tú es esa vieja cruz. Hay que atreverse a morir. ¿Cuántos están dispuestos a atravesar el valle de fuego cruzado con tal de volver a casa? Bueno, me ayudaría si parece que lo crea. ¿Cuántos están dispuestos a atravesar el valle de fuego cruzado para ir de vuelta a casa? ¿Cuántos están dispuestos a deponer el orgullo? ¿Cuántos están dispuestos a morir a su idea de éxito? Hermano, entiende que no te estoy diciendo que renuncies a tus sueños, te estoy diciendo que los reorganices y te vas a acordar de mí. No hay plenitud fuera de Él. No hay plenitud fuera del Señor. Sentarte a la mesa va a pagar cualquier vicisitud. Cuando te sientes a la mesa te darás cuenta lo agradable, el descanso y el reposo que hay en sentarse en la mesa y disfrutar del banquete que Él quiere servir para ti. Pero tienes que soltar esos bueyes. Deja esa hacienda para después, no te preocupes. A donde vas no lo necesitas.
enfócate en lo que tiene que ser primero. Busca primero el gobierno de Dios y su justicia. Y créeme que todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor y ponte de pie, por favor.